Vamos a revisar titulares que siguen a esta hora apareciendo. Está el diario El Mundo, que dice guerra Ucrania y Rusia a última hora. Más de 40 soldados, lo que nombrábamos recién, y decenas de civiles ucranianos muertos tras estallar la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras este durísimo discurso, Vladimir Putin comenzaba esta madrugada la guerra contra Ucrania. Y estábamos hablando hace algunos minutos de cuál iba a ser la reacción de China, aunque todavía no es una reacción tan contundente. La primera reacción oficial al ataque ruso a Ucrania fue de parte de la portavoz jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín, que se ha abstenido de condenar a Moscú. Sí ha asegurado que su gobierno sigue muy de cerca la crisis y ha pedido moderación para evitar que la situación pueda quedar fuera de control. Es hasta ahora una respuesta bastante tibia, podríamos decir así. Es que China es aliado de Rusia también. Entonces, por eso se sigue con muchísima atención lo que vaya a mencionar. Tiene una política, digamos, de no intervenir en asuntos exteriores. Algunos lo interpretan como una forma también para que otros no intervengan en sus asuntos. Que dicen, vamos a seguir promoviendo la paz y las conversaciones a nuestro modo. Pero eso no ha funcionado. La vía diplomática claramente se cortó en toda esta situación y escaló a tal punto que les mostramos estas imágenes, pero también es un socio importante de Rusia, tienen ahí una relación, son aliados geopolíticos y por eso también es bien difícil que China vaya a condenar explícitamente a Rusia como lo han hecho en el bloque occidental, donde ahí hay un conflicto geopolítico, si lo podemos llamar propiamente. Claro, que aquí además, como hemos hablado durante toda la madrugada, que todo es una señal. Al no condenarlo, se puede leer también como un apoyo, tibio si se quiere, pero un apoyo, porque en el fondo se espera que todos los países de la OTAN condenen la actitud de Rusia. Ya lo hizo el Reino Unido, ya lo hizo Estados Unidos, incluso mandó tropas, ya lo hizo también Francia hasta esta hora de la mañana. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Alemania, si es que entregan una señal un poco más potente y otras naciones también. Pero claro, lo de China es lo más complejo, porque además China está al nivel, en términos de potencia, de Estados Unidos y Rusia, digamos. Son las tres potencias más grandes del planeta, probablemente. Ahora, precisamente vamos a recordar las declaraciones de los representantes de la Unión Europea que han hecho una reunión de emergencia en las últimas horas para abordar el ataque de Rusia contra Ucrania y anunciaron sanciones drásticas, duras contra Rusia. Escuchemos lo que dijeron. Again, in the center of Europe, innocent women, men and children are dying. Temprano, esta mañana, las tropas rusas invadieron Ucrania, un país libre y soberano y una vez más en el centro de Europa. Mujeres, hombres y niños inocentes están muriendo o temiendo por sus vidas. Condenamos este ataque bárbaro y los argumentos cínicos para justificarlo. Es el presidente Putin quien está devolviendo la guerra a Europa. Y en estas horas oscuras, la Unión Europea y su pueblo apoyan a Ucrania. Nos enfrentamos a un acto de agresión sin precedente por parte del liderazgo ruso contra un país soberano e independiente. El objetivo de Rusia no es solo Donbass, el objetivo no es solo Ucrania. El objetivo es la estabilidad en Europa y todo el orden de paz internacional. Y haremos que el presidente Putin rinda cuentas por eso. Más tarde hoy presentaremos un paquete de sanciones masivas y específicas a los líderes europeos para su aprobación. Estas son algunas de las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una gran potencia nuclear ha atacado a un país vecino y está amenazando con represalias de cualquier otro estado que pueda acudir en su rescate. Esta no es solo la mayor violación de los derechos internacionales, es una violación de los principios básicos de coexistencia humana. Está costando la vida de muchas personas, con consecuencias desconocidas por delante. La Unión Europea responderá en términos más energéticos posibles. El presidente ha pedido una reunión de consejo para esta noche. Ahí se acordarán y brindarán orientación política para adoptar el pasaje más fuerte, el paquete de sanciones más severo que jamás hayamos implementado.
and they will agree and provide political guidance. Bueno, ahí estaban declaraciones de los altos comisionados de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se me olvidó el nombre, perdón, de el señor Josep Borrell. Josep Borrell, ¿verdad? Bueno, ellos dos, que son los que han declarado, por supuesto, que esto es hay que condenar de manera abierta y transversal a este ataque bárbaro, dice, y los argumentos cínicos que lo justifican. Y ahí hacen referencia un poco a lo que decíamos, ¿no? Que Vladimir Putin se excusa diciendo que este era un genocidio que habían vivido esos sectores de Ucrania durante los últimos 8 años, pero nadie sigue ese amén, digamos. Nadie le dice, bueno, es verdad, aquí se ha habido un genocidio, todo lo contrario, nadie avala esa teoría. Y nadie combate un genocidio con una guerra o con un ataque bélico. O sea, entonces también es una tremenda paradoja, es un tremendo contrasentido. La verdad es que suena más bien a un argumento a nivel internacional que él utiliza para plasmar, aquí decíamos y estábamos recién analizando, intereses personales que pueden estar mezclados también con geopolíticos en términos de la riqueza que tienen estas zonas, porque también es súper interesante contarle a la gente que nos está viendo que estas son zonas tremendamente ricas en minerales y que por eso también puede existir un interés geopolítico por parte de Rusia de anexar esas zonas, a pesar de que aquí hay un elemento que ha sido poco tocado y que tiene que ver con que Rusia puede estar dando por hecho que estas regiones, al reconocer su independencia, las puede anexar. Pero estas regiones tampoco tienen necesariamente la intención de ser anexadas a Rusia, ¿no? Es que hay mayoritariamente una población que se siente más cercana a Rusia y que apoya más a Rusia, como ocurrió con Crimea, por ejemplo. Pero entonces, ¿no existe algún movimiento separatista que tenga tanta fuerza como para... es que el separatista es el prorruso. Claro, en Ucrania. O sea, necesariamente, claro, pero no existe tampoco el separatista pro-independencia de Rusia. Claro, sería más cercano al Kremlin propiamente tal. Tienen muchísimo apoyo también de Rusia y lo que se ha visto es que podría ser un paso a una eventual anexión por parte de Rusia. Entonces, derechamente aquí se cruzan los intereses geopolíticos con los intereses personales de, como decíamos, un líder como es Vladimir Putin, que uno lo quiera o no, sea de la tendencia política que sea, uno tiene que reconocer que se ha transformado lamentablemente en una figura política, y digo lamentablemente también porque de repente ha tenido decisiones bien extremas, como la de hoy, ¿no es cierto? Pero es una figura relevante en Rusia, en la escena internacional también, es una figura que se ha mantenido en el poder durante algunos años de manera democrática, pero después ha habido ciertas modificaciones también respecto de la ley que le han permitido perpetuarse en el poder. Entonces también aquí estamos frente a una persona que tiene bastante ambición de poder y eso también podría estar, claro, desde el año 2000, sí, claro. Desde el 2000, imagínense, 22 años en el poder. Y además la ley que él modificó le permite seguir en el poder hasta cuando él quiera, digamos. Claro, por eso decíamos que lamentablemente, como se ha producido en otros casos también, inicialmente puede haber sido elegido democráticamente, pero lo que ha pasado con el tiempo es que ha ido modificando, haciendo modificaciones legales que le permiten perpetuarse en el poder. O sea, hay un proceso de elecciones en Rusia. Me tocó estar, de hecho, allá durante la última elección, que es un proceso que genera algunos cuestionamientos, sobre todo en la oposición. No hay una competencia real en las elecciones, pero hay, digamos, ese proceso. Pero lo que ha hecho Vladimir Putin es extender el tiempo en el cual él puede presentarse. Claro, no poner límite a la reelección, por ejemplo. Porque muchos dicen quién va a seguir, quién puede seguir. Muchos le reconocen cierto liderazgo. Conversaba, me acuerdo en ese entonces, con jóvenes que recién votaban en esa elección, que tenían 18 años y decían, por un lado, no, es una persona que ha gatillado conflictos bélicos, ha generado una situación económica compleja, pero por otro lado también habían quienes lo defienden y dicen, no, él está velando por los intereses del país, él nos llevó de nuevo, después de lo que ocurrió en los 90, a la primera línea geopolítica, y también se planteaban quién sigue, porque está toda esta noción también de que, como ocurrió con él, porque de cierta manera llega al poder porque Boris Yeltsin lo respalda y le da esa opción, si él está también ahí creando algún tipo de liderazgo que lo pueda suceder, que es lo que no se ha visto. Y por eso la duda es, bueno, él no ha dicho explícitamente que él va a competir en la próxima elección, pero no hay mucha duda, digamos, de lo que vaya a ocurrir. Como que tampoco él no prepara a nadie tampoco como para delegar el poder. Y tampoco sentimos que el pueblo ruso quiera o esté aceptando que hay otra figura. Yo siento que hay una especie de darse por vencido, digamos, ¿no?
de saber que aquí no va a haber un cambio más profundo que el que estamos viviendo. Y la oposición real, digamos, no está permitida de competir. O sea, Alexei Navalny, que era una figura que trataba de perfilarse de esa manera, que es reconocido como el principal líder opositor en el sentido de que convoca protestas, que cada vez han sido más limitadas también en Rusia, estaba preso. Entonces... Nos llega una información de último minuto porque hay testigos presenciales que informarían de una nueva explosión en Kiev. Ahí está, es una imagen que llega de último minuto, ahí está, que bueno, se aprecia claramente la columna de humo en el fondo. Claro, y esto es parte de lo que ha motivado que cientos de personas, por no decir miles, ¿no?, traten de dejar la capital de Kiev por distintas vías terrestres, porque el espacio aéreo es inseguro, ha sido atacado ya los aeropuertos, se ha suspendido el tráfico aéreo. A ver si podemos rescatar el mapa que tenemos del tráfico aéreo, porque es bien revelador en términos de que se ha suspendido totalmente el tráfico aéreo en los cielos de Ucrania, y no solamente de Ucrania, sino que también de otros países que son limítrofes. En toda la zona prácticamente no están volando los aviones, y en los trenes también se ha manifestado que pueden ser objetos de atentado, así que también se han descartado los trenes. Las vías terrestres han quedado como la única alternativa para todas aquellas personas que han querido salir de la capital de Ucrania, Kiev. Y no sabemos a ciencia cierta si esas personas van a escapar hacia sectores que no hayan sido alcanzados hasta ahora por los bombardeos, o si directamente lo que buscan es pasar a Polonia, a Rumania o a alguno de los países limítrofes que permitan tener cierta seguridad en este escenario. Claro. Es lo más probable que eso ocurra, digamos, que al final también Polonia, lo que hablábamos a propósito de los refugiados que pueden ser temporales, pero no sabemos cuánto puede durar ese refugio, evidentemente van a aceptar que ingresen ciudadanos residentes en Ucrania, pero obviamente otros países, también probablemente miembros de la OTAN, tengan que ponerse de acuerdo y aceptar que ingresen otros ucranianos, porque aquí lo que estamos viendo es que el éxodo es masivo hasta esta hora, y cuando recién está despuntando el día, o sea, falta gran parte de esta jornada y muy pocos, me imagino, que han logrado cruzar la frontera hasta ahora. Sí, en base a lo que nosotros veíamos, además de los atochamientos que se han registrado, y lo otro que alcanzamos a conversar es la necesidad de dar celeridad por parte de los países limítrofes como Polonia a los trámites migratorios para darles la calidad de refugiados. Ya había declaraciones de autoridades migratorias de Polonia hace algunos minutos respecto de que se les va a dar la calidad de refugiados. Pero esperemos que eso vaya aparejado también de hacer más rápido los trámites, porque si no la fila va a ser eterna, que la cantidad de gente que quiere pasar a Polonia en este minuto es altísima. Y es todo un tema en un continente que viene enfrentando ese tipo de situaciones, por ejemplo, en los conflictos de Medio Oriente. Y se recordarán ustedes también lo que ocurrió en Bielorrusia, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, hace solo unos meses atrás, que incluso en Polonia hablaban de construir un muro para evitar todo ese flujo. Pues, culpaban a Lukashenko de estar detrás de esa crisis, y ahora tienen que enfrentar esta situación, y puede ir también a otras naciones, lo decíamos, porque Polonia es un punto de acceso, pero esto puede ir avanzando a otros países europeos. Tenemos un mensaje en Twitter del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Lo escribe en inglés, así que hay una intención ahí de comunicar a la comunidad internacional la postura del gobierno ucraniano, que dice que esta no es una invasión rusa solamente en el este de Ucrania, sino que una a gran escala desde múltiples direcciones. Tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando anteriormente, y que la defensa ucraniana no ha colapsado, sino que la Armada está y la defensa está peleando en estos momentos, y está en el frente y defendiéndose. Claro, y esto tiene que ver también con el balance que han entregado, va en la misma línea, con el balance que han entregado las autoridades ucranianas. Se ha informado hasta ahora al menos 40 soldados y una docena de civiles que han muerto en las primeras horas de este ataque ruso contra Ucrania. Ha aumentado la cantidad de civiles también que ha fallecido, lamentablemente. Al principio hablábamos de 8 civiles, ya vamos en 12, lamentablemente. Esto es lo que ha dicho el presidente ucraniano también, luego de sus declaraciones, ha entregado esta precisión ya con cifras, ¿no es cierto? Dijo él: sé que más de 40 militares ucranianos murieron y varias docenas resultaron heridos, y se habla de una docena de civiles muertos. También estas pérdidas habrían sido causadas por los ataques aéreos y de misiles que se han registrado durante la madrugada.
9 serían las regiones ucranianas atacadas, y por eso va en el mismo sentido de lo que estaba diciendo esta autoridad ucraniana, en términos de que no solamente han sido las regiones donde estaba el conflicto, las regiones atacadas por Rusia, sino que directamente 9 regiones de todo el país.